Muy buenos días, muchas gracias, muy amables todos ustedes, al departamento, primero que todo a la Universidad de Externado, al Departamento de Minero Energético, al doctor Luis Ferney, a Luis por la cortesía y el manejo y toda esta parte logística que siempre tiene muchas dificultades, casi que no podemos entrar por cuenta de las claves que le meten ahora el Zoom, ¿no? Pero ya estamos aquí al aire con ustedes. Un saludo muy cordial a todos los participantes de este evento. Vamos a hoy a hablar de uno de los aspectos neurálgicos del derecho, de la contratación pública, de la economía del país, que es el tema relativo a la contratación pública, pero dentro de la contratación pública a unas figuras muy especiales que se dan para efectos de fortalecimiento en el ámbito de los recursos que se orientan hacia los grandes proyectos públicos que son las asociaciones públicas privadas, o contratos de asociación pública privada en diferentes tipologías que puedan tener esta estructura como esfuerzos aunados entre el Estado y el particular o entre el particular y el Estado. Voy a tratar de hacer una presentación sobre el tema que tenemos preparada, la segunda parte donde abordamos el tema de las asociaciones públicas privadas. Vamos a hacer una presentación esquemática de mera aproximación al tema. Trataré de hacer énfasis en los principales aspectos de esta figura que tenemos en la legislación colombiana desde hace ya algún buen tiempo. ¿Qué son las asociaciones públicas privadas? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos permanentemente por las mismas dificultades que el nombre entraña. Y sobre todo en el ámbito del derecho, donde no ha tenido pues una claridad suficiente por parte de todos los que se dedican a la contratación pública y siempre la ven como una figura adicional, extra, sabiendo que estamos frente a uno de los grandes instrumentos de la administración pública. Es un instrumento, yo diría, de aún mucha más énfasis dada su importancia y la cantidad de recursos que eventualmente pueden mover frente a cualquier otro tipo de contrato, a cualquier otra modalidad de contrato. Su origen es bien interesante y puede tocar con otras figuras que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano en materia de contratación pública. Recuerden ustedes que el esquema colombiano de contratación pública, el señalado en la Ley 80, es un esquema muy interesante en relación con la tipología contractual. Utiliza una fórmula abierta, absolutamente abierta. No nos casamos en el derecho colombiano con una específica tipología en materia contractual. Lo que más nos interesa y le interesa al legislador es el tipo de problemática que se va a enfrentar con la contratación pública. ¿Qué tipo de solución se le va a dar a algún problema que se tenga en el colectivo y que deba ser atendido a través de una figura contractual? Que es el esquema que nos trae el artículo 32 de la Ley 80 en concordancia con el artículo 40. Dentro de ese marco, bajo esos criterios de tipología, bajo esa regla abierta que el legislador incorporó en Colombia, pues no tenemos tipos estrictos. Y eso se refleja no solamente en la figura que utilizamos o que la administración resuelve utilizar en un momento determinado, sino también en el contenido mismo de los contratos, salvo algunos que están absolutamente arreglados. Los demás contratos, entre esos, las concesiones públicas e igualmente los contratos relativos a las asociaciones públicas privadas, pues su contenido depende del estructurador, depende de lo que se vaya a atender y cómo se arma la figura contractual, depende de cómo la administración lo ha estructurado. Luego no hay unas ritualidades, no tenemos unos elementos que sean de amarre, salvo que el legislador hubiese exigido algo específico.
En el caso de las asociaciones públicas privadas vamos a darnos cuenta ahora que obviamente son unos tipos abiertos, pero para establecer la gran diferencia con los contratos de concesión, que digamos que es su hermano mayor y más cercano en materia de tipología, pues va a tener unas reglas concretas en materia de riesgos y en materia de la forma como se estructure para efecto de la obtención de los bienes o recursos que se le solicitan a las personas que se van a encargar o que van a ser los responsables del desarrollo de estos proyectos. Por eso voy a tratar de hacer una aproximación conceptual para que me entiendan la figura, para que no me la vayan a colgar dentro del armario de la tipología como un negocio más, sino como un negocio que tiene una importancia y una trascendencia enorme, que tiene un gran peso en materia de riesgos, que tiene un gran peso en materia de consecución de recursos, que tiene un gran peso en el tipo de sujetos con los cuales se pretende celebrar ese tipo de negocio. E igualmente, un peso muy significativo en los grandes proyectos de impacto nacional, que son realmente los que pueden ser desarrollados a través de este tipo de contratación. Entonces, en este acercamiento a la figura, a título introductorio y preliminar, hagamos algunas aclaraciones previas. El primero es el nombre. El nombre, ¿qué nos trae? La idea de que hay que aunar esfuerzos, la idea de que hay insuficiencia de recursos siempre y permanentemente en los tesoros públicos, que las necesidades del colectivo son inmensas, que las necesidades en materia de infraestructura y demás servicios que requiere la población, pues la administración tiene que atenderlas, pero siempre tendremos el problema de la insuficiencia de recursos. Entonces, a lo que llaman estas figuras es a que se unan los esfuerzos del sector público y del sector privado, a que se puedan encauzar recursos del sector privado para los grandes proyectos públicos. Idea antiquísima, esta idea no es nueva, esto es una idea que viene desde hace muchos años y que de muchos siglos atrás, y que se han utilizado diferentes figuras en la historia. La misma conquista de los territorios americanos obedeció precisamente a iniciativa privada, al entregarle a las grandes empresas que entraran en los territorios que se estaban descubriendo en América, no solamente en España, sino también lo hicieron los portugueses, y lo hicieron los holandeses, y lo hicieron los alemanes. La conquista y colonización de muchas de las islas del mar Caribe colombiano se hicieron bajo ese designio. La forma como se conquistó el territorio brasileño corresponde precisamente a figuras similares a estas, o la utilizada por los españoles. O sea, la idea no es nueva, ni estamos hablando de un derecho reciente. Esto es una idea antiquísima. Por eso cuando hablamos de asociación público-privada, no, porque estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que ya aquí en la legislación se le da un toque diferente en las recientes legislaciones para producir unos efectos inmediatos en la consecución de los bienes y servicios que se contratan con los inversionistas en un momento determinado. Entonces viene el nombre. Ustedes la pueden encontrar como asociaciones público-privadas, alianzas público-privadas, participaciones público-privadas, colaboraciones público-privadas, acuerdos públicos-privados, etc. El nombre depende de qué forma el legislador de cada país haya recepcionado esta idea, que es bien interesante. En cuanto a lo que les decía hace un momento, que se trata de una figura de unión de esfuerzos, pues no es novedoso. En cuanto a sus propósitos y finalidades, coinciden históricamente con la figura concesional, claro, porque la concesión históricamente se desarrolló precisamente para entregarle bienes de titularidad pública a los particulares para que los desarrollaran, para que los explotaran en favor del interés público general, para que invirtieran, para que eventualmente los comercializaran, para que los introdujeran en el mercado, para que a partir de su explotación se obtuvieran recursos para su financiación, etc. Siempre ha existido esa idea concesional, esa idea de la unión de esfuerzos. Por eso les decía que vamos a encontrar una cercanía muy significativa entre lo que es la figura concesional desarrollada en el artículo 32, numeral 4 de la ley 80, o en el artículo 30 de la ley 105, o en otras modalidades de concesión que ustedes encuentran en diferentes textos normativos,
sobre todo aquellas que son de contenido económico y que implican procesos de selección abierta, etcétera, etcétera, por eso me refiero a la concesión de la Ley 80, siempre vamos a encontrar una especie de hermandad con la figura de las asociaciones público-privadas desarrolladas en la Ley 1508. Ahí hay una similitud sustancial, pero hay un apartamiento en ciertas exigencias del legislador. Entonces, este segundo punto que ustedes ven en pantalla, yo hago la explicación pertinente para entender de que sustancialmente estamos hablando de una misma situación histórica, unos mismos propósitos. Dice, en cuanto a sus propósitos y finalidades, coinciden históricamente con las prestaciones propias de la figura concesional en el sentido de aunar esfuerzos previa distribución de riesgos para la satisfacción de necesidades públicas con el apoyo de gestión, diseño, construcción, operación, ejecución, administración y principalmente el apalancamiento, apoyo económico y financiero de los privados con sus propios recursos o los obtenidos en el mercado financiero. Hasta ahí vamos con una similitud bastante grande, simplemente que vamos a tener es un problema de fondo cuando hablamos de la distribución de riesgo, y ya lo vamos a ver más adelante. Históricamente esta figura tiene un surgimiento a partir de unas necesidades del Estado dentro de la evolución del sistema capitalista, donde evidentemente hay una profunda reflexión en la administración pública en relación con el cumplimiento de sus misiones, de sus deberes misionales en relación con el colectivo, fundamentalmente en la prestación de servicios, y el gran análisis que se hace sobre las grandes limitantes que existen desde el punto de vista presupuestal. Y se aspira, y la idea más o menos, si ustedes me la captan, es poderle cumplir al colectivo, poderle cumplir en cuanto al desarrollo de grandes proyectos para efectos de la prestación de servicios, de atender sus necesidades, y tratando en lo mínimo de acudir al recurso público, utilizando los recursos de los privados, comprometiéndolos de manera significativa en la prestación, en la inversión, a partir de la orientación de sus recursos, pero además con una serie de exigencias que rompen eventualmente el ámbito de su libertad para desarrollar estos proyectos, vinculándolos y regulándolos de manera tal que los proyectos que se saquen por estas vías pues se obtengan de manera pronta, realmente correspondan a proyectos finalizados donde la gran responsabilidad de la ejecución está en manos precisamente del privado, quien se compromete bajo unas reglas estrictas a construirlos y explotarlos para el bienestar general. Por eso hacemos la aclaración, corresponde a una reflexión de lo que es ese Estado asistencialista, ese Estado prestador de servicios, ese Estado comprometido en el desarrollo del colectivo. Si ustedes lo quieren ver, es una forma diferente de ver el papel del Estado social de derecho, porque no es un papel del Estado solitario, de gobiernos solitarios haciendo todos los esfuerzos para poder desarrollar los proyectos, sino un Estado social que acude, va de la mano del particular y lo compromete de manera efectiva, ¿sí?, en la realización de los grandes proyectos públicos. Dice, sin embargo, su configuración y estructura como figura prestacional autónoma es reciente en la evolución de los negocios estatales, deviene de la crisis económica de los años 70, aunque se profundiza con el crecimiento de políticas neoliberales en los años 90, a partir del diseño de nuevos métodos y mecanismos para la prestación no estatal de los servicios públicos y obras de infraestructura sin perder la titularidad de los mismos, que es un punto común con la figura concesional. En la figura concesional nunca el Estado pierde su titularidad. El Estado seguirá siendo titular. El Estado en su patrimonio va a tener va a ser el titular de esos bienes, servicios, obras, etcétera, que el ordenamiento le ha encomendado. No hay un desprendimiento de esa titularidad. Lo que hay es un desprendimiento de la gestión y de la forma como se hace la gestión, cómo se desarrolla. Y en esto juega un papel muy importante la figura de la asociación público-privada en el tipo de exigencias de esa gestión que le va a corresponder al particular. Los condicionamientos y exigencias, ¿para qué? Para procurar
esa infraestructura lo más pronto posible, para tenerla en uso, para que sea adecuada, para que cumpla con los estándares, ¿sí? Para que realmente a partir de la forma como se establezca para la retribución, pues se comience a explotar ese bien o servicio, exista realmente el servicio en toda su magnitud y la obra esté completa, que es una de las grandes diferencias que se establecen con los mecanismos concesionales. La cuarta idea en esta complementaria de lo anterior, la ven ustedes también en pantalla, dice: sobre esta idea de sustitución de la administración pública puede acompañar o incorporarse en otras figuras contractuales. Este aspecto es trascendental que me lo entiendan. En el punto 4, fíjense que vamos a desarrollar algo que hace que esta figura de la asociación público-privada tenga un punto de diferencia sustancial con otras figuras propias de la tipología que se maneja en la contratación pública. Porque siempre estamos acostumbrados a tener un tipo contractual, y así fuimos educados mentalmente en materia de contratación pública, ¿sí? El legislador se encargaba de crearnos un tipo contractual. Y a partir de ese tipo contractual nos lo llenaba con una serie de elementos, y ahí nos volvíamos importantes los abogados, porque entonces ese contrato era ese y no podía ser otro. Y entonces entramos en las grandes discusiones de si era una obra pública o no era la obra pública, etcétera, etcétera. Aquí en el tema de las asociaciones públicos-privadas va a haber una variación sustancial, porque más que un tipo contractual, como puede desprenderse el artículo 1 de la Ley 1508, lo que estamos es frente a un mecanismo o figura que puede ser incorporada, dadas sus características, en diferentes tipos contractuales. Y esta es la gran ventaja que se tiene. No se tiene un solo negocio cerrado, sino una estructura, un marco que comprende una serie de elementos, de exigencias, de regulaciones, que tienen la característica de colocar a quien se compromete en una asociación pública-privada a desarrollar algunos de los proyectos públicos, a cumplir de manera estricta una serie de parámetros. Y eso se puede hacer en diferentes contratos, entre otros en los contratos de concesión, que es lo más común, pero pueden ser también contratos de obra, o pueden ser también contratos de gestión, pueden ser otras variaciones, otras modalidades de contratos donde se acompañe este espíritu estructural. Entonces, este punto 4 es absolutamente clave, que ustedes me lo van a entender, porque de pronto van a encontrar no una concesión, no una app con el nombre concesión, no una APP con el nombre APP, pero sí otra figura contractual que está acompañada espiritualmente de la esencia misma de lo que es la asociación público-privada. Dice: sobre esta idea de sustitución de la administración pública puede acompañar o incorporarse en otras figuras contractuales. Y no solo en la concesión, aunque con esta es la más habitual en coincidir, dada la facilidad de estructuración, la similitud, la hermandad que existe y el largo plazo en el cual se ejecutan esos proyectos. En algunos documentos que se produjeron, en algunos documentos del Banco Mundial, precisamente se hace énfasis en esta gran caracterización del contrato. Permítanme ustedes dice el banco, precisamente al mostrarnos el desarrollo que se ha tenido en nuestros países, cómo este tipo de figuras sirven para acompañar otro tipo de contratos, otra tipología de contratos, porque lo importante es el contenido del negocio, y en eso me parece que el artículo 40 de la ley 80 da un aporte muy importante para que ustedes lo entiendan, cuando dice que el contenido del contrato, pues obviamente las cláusulas comunes, pero en cuanto a las cláusulas accidentales del contrato, son las que le van a dar la dinámica al contrato, pues ahí hay una libertad estructuradora. Entonces, en cualquier tipo de contrato podemos meter la idea de que sea el particular el que va a tener la fuerza, no solamente de la inversión, sino también de su desarrollo, y la prontitud en la entrega, la forma de remuneración, etcétera, pues va a estar condicionado a que realmente tengamos los bienes o servicios ya prontos a hacer al servicio público.
Podemos encontrarlo en contratos de gestión, podemos encontrarlo en contratos de diseño, construcción o llave en mano, podemos encontrarlos en contratos de arrendamiento financiero, etcétera, etcétera. Ahí en ese punto lo más importante es que quien estructura la figura pueda incorporar las directrices de la ley 1502, perdón, 1508 en la estructuración del negocio. Por eso este punto 4 les llama mucho la atención. Es una idea que acompaña sustancialmente a diferentes figuras negociales. Inclusive reflexionando sobre este tema en la legislación colombiana, los invito a que miren el artículo 32, numeral 1 de la ley 80, con el contrato de obra, cuando dice precisamente que el contrato de obra, su gran característica es que es un contrato cuya forma de ejecución y pago pues no está predeterminada, sino que va a ser configurada en la estructuración del negocio. En el punto 6, ya el punto 5 de la presentación ya lo había abordado. El punto 6 dice: por sus rasgos de estructuración de cargas y riesgos de los proyectos se acentúan mucho más en el inversionista. Hay la estructuración, las obligaciones, los deberes derivados del contrato, llamémoslo así, el tema relativo a lo que es el tipo de cargas funcionales, obviamente de origen negocial, que se le atribuyen al inversionista, al contratista, pues van a ser de una significación enorme, porque la carga que tenía la administración de desarrollar y cumplir con los proyectos públicos, pues prácticamente se le va a trasladar al inversionista. Y igualmente los riesgos pertinentes pues van a estar ligados sustancialmente a la estructuración en esa dirección. Entonces por eso esta regla sexta la manejamos en ese sentido. Dice: por sus rasgos de estructuración, las cargas y riesgos de los proyectos se acentúan mucho más en el inversionista, de manera tal que se le exigen garantías de calidad, aprovisionamiento de infraestructura óptimas en aras de la competitividad, desembolsos condicionados a precios realistas del mercado y disponibilidad del servicio. Es decir, obras concluidas, no improvisación en este marco de la figura. No improvisación, no sujeción al ritmo tradicional con que veníamos estructurando los negocios concesionales, mayor exigencia y previsión en la estructuración de los negocios en cuanto a las cargas del inversionista, obviamente que sean lógicas, que estén dentro del marco de las posibilidades del mercado, porque tampoco vamos a comprometernos en proyectos imposibles de concluir, así utilicemos la figura de las asociaciones públicas privadas. Es un instrumento, en cuanto a instrumento del mercado, están sujetas a sus devenires y alteraciones y ciclos. Obviamente son contratos de larga duración, son contratos donde el tema del riesgo es determinante, está sujeto a contingencias, no sabemos exactamente el tipo de impactos, eso tendrán que decirnos los estructuradores, las personas que conocen, y seguramente en este curso ustedes van a tener una aproximación bien interesante a lo que es el manejo de los riesgos y estructuración de este tipo de contratos, porque no puede dársele el tratamiento de un contrato normal, y en eso ya tenemos una amplia experiencia en la estructuración en la forma de ejecución de los contratos de concesión, que están medidos inevitablemente por el tema de los riesgos. Por último, en esta línea de caracterización, digamos que estos contratos son de interés internacional, no son solamente un problema de la legislación colombiana. Las normas colombianas sobre asociación pública-privada son el reflejo de las recomendaciones internacionales en la materia, de las entidades que han venido manejando el tema de las concesiones, de la inversión privada en infraestructura, de los contratos comerciales sobre inversión privada en los diferentes países. En esto hay una influencia enorme de Naciones Unidas. Recuerden ustedes que Naciones Unidas sacó un código tipo, una ley tipo para efectos de los contratos de concesión e inversión privada. Existen igualmente orientaciones en relación con el tema de la inversión privada por organizaciones internacionales como la OCDE, de la cual hacemos parte. Ahí hay unas líneas muy interesantes de fortalecimiento de lo que es
el desarrollo de la gran infraestructura, de los grandes proyectos, de todos los sectores donde pueda eventualmente utilizarse la figura de la asociación público-privada, y ya vimos que puede ser utilizada a través de muchos mecanismos contractuales, e igualmente se proyecta sobre una infinidad de aspectos del desarrollo físico y material de nuestros países. Pero me interesa hacer énfasis en el punto octavo en cuanto se refiere al papel que la OCDE encuentra en esta figura. Y obviamente por su misma naturaleza la OCDE dice que hay que fortalecerlas, que hay que acudir a ellas, que al hacer un análisis de los recursos y el estado de los recursos públicos para la inversión, pues hay siempre una deficiencia muy grande en América Latina y especialmente en Colombia, y se llama precisamente a desarrollar una gran gobernanza, o sea, una gran legislación coherente con estas dificultades para favorecer precisamente las asociaciones públicas privadas. Hay dos documentos: la gobernanza pública de las asociaciones públicos privadas del año 2012, y en materia de recomendaciones del Consejo sobre contratación pública también encontramos algunas disposiciones. Acá he tratado de recogerlas en algunos principios específicos sobre APPs. Dice la OCDE que hay que establecer un marco institucional claro, predecible, legítimo, es decir, con fortaleza institucional, con autoridades claramente instituidas que manejen este tipo de proyectos y que los estimulen permanentemente, porque ahí pues podemos tener una legislación muy bonita, pero si no se estimula al sector privado para que haga este tipo de inversiones, pues seguramente nunca van a funcionar. Dependemos de lo que esté ocurriendo en el mercado en relación con quienes manejan, quienes tienen los recursos para poder hacer este tipo de inversiones. Debe establecerse unos mecanismos de selección que sean adecuados, que sean transparentes, que no sean mañosos, que no, en eso la OCDE es muy exigente. La OCDE de frente combate la corrupción y no acepta y denuncia permanentemente las situaciones corruptas de los países, y por eso habla de procedimientos de selección de los contratistas que sean realmente transparentes. Un proceso igualmente presupuestario transparente para minimizar riesgos fiscales y asegurar la integridad del proceso de licitación. Pero en las recomendaciones de contratación, que son las recomendaciones del Consejo, que ustedes la encuentran en la red, pueden entrar, recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre contratación pública, en la última de las recomendaciones, si no estoy mal, las recomendaciones 13, aparece este numeral tercero que dice lo siguiente: dice armonizar en lo posible los principios por los que se rige la contratación pública en las distintas tipologías de prestación de servicios públicos, incluida la de obras públicas, las alianzas entre el sector público y el privado y las concesiones, para la prestación de servicios mediante acuerdo con socios privados que pueden presentar una gran variedad. Los adherentes deberán garantizar el mayor grado posible de armonización entre los marcos e instituciones que rigen la prestación de servicios públicos, con el fin de estimular la eficiencia de los participantes públicos y ofrecer previsibilidad a los participantes del sector privado. O sea, hay una línea de insistencia de la OCDE sobre lo que debe ser esta figura, cómo se debe estimular, cómo se debe acudir permanentemente. Debe haber un trabajo coherente del Estado para romper con ese tipo de contratación clásica, tradicional, normal, que siempre implica un esfuerzo presupuestal, que siempre la carga la va a tener el Estado, y el Estado no da para todo, sobre todo cuando se trata de hacer grandes proyectos. Y ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en lo que ya se pensó hace muchos años, en lo que ya pensaron los romanos, ¿sí? Ahí la historia de Roma nos muestra que esos grandes proyectos públicos romanos se hicieron fue por el esfuerzo del Estado, de las administraciones con los particulares. Roma no era Estado, pues, pero sí apoyaba la iniciativa para la construcción de grandes proyectos públicos que disfrutaron los romanos y que son ejemplo todavía por la infraestructura histórica que podemos disfrutar en estos momentos, ya no para la prestación para la que fueron construidos, sino para el turismo mismo. Los vemos, ¿no?, cuando visitamos las ruinas romanas.